Hey Shalom Akim. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahweh Shai Bahashem Rechakodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahweh Shai es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. En esta lección vamos a cubrir la historia de la negación de Pedro. Por el Espíritu creo que hay muchas cosas que podemos aprender de lo que está escrito aquí, de la humanidad de Pedro. No solo su humanidad, pero el gran plan que el Señor tiene, que nosotros no siempre entendemos. Hasta siendo sus profetas, sabemos que la Escritura dice que el Señor le revela sus secretos a sus profetas, pero también hay cosas que hasta un profeta no va a captar o no va a entender al momento. En esta vida, sirviendo al Señor, en este camino de queriendo agradar al Señor, buscarlo, leer estas escrituras en esperanza de que el Señor nos enseñe su justicia, nos acerquemos más a Él, igual que Pedro. Eso es todo lo que Pedro quería, era acercarse a su Dios, acercarse al Padre Yahweh, acercarse a Yahweh Shai. Pero a pesar de que Pedro era no solamente un gran profeta, pero la piedra de la iglesia del Señor, Pedro tuvo un momento de debilidad. Y no solo uno, pero nos podemos imaginar que en su vida tuvo varios momentos de debilidad y momentos donde tenía que ser corregido por el Espíritu. Y el punto aquí, hermanos, que quiero sacar por el Espíritu es que cometer errores y luego arrepentirte, aunque no es divertido, es parte de tu historia. No malinterpreten, no piensen que estoy diciendo que tomen a la ligera si nos resbalamos o que hagan un hábito del pecado. Absolutamente no estoy diciendo eso. Pero el mensaje aquí es que más y más vas madurando en esta fe, más honesto eres con ti mismo. Y puedes admitir, puedes aceptar que cometes errores, que a veces no das tu mejor esfuerzo. Te das cuenta que puedes ser mejor, que puedes cambiar. Y parte de la historia de Pedro era cometer ciertos errores. Y el Señor tiene un plan detrás de esto. Entonces hay que entrar a la escritura. Lucas 22 y 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y aquí el Señor está hablando de zarandear a trigo, que significa sacudir al trigo, o como lo hacían en el tiempo antiguo, que usaban el viento, aventaban el trigo en el viento y dejaran que cayera, y el viento soplaba la basura del trigo y solo quedaba el trigo limpio. Esa es una parte del proceso de limpiar trigo, pero aquí el Señor está comparando a Satanás, que Satanás es un hijo de Dios. Es equivocado pensar que Satanás no está bajo el control y bajo la orden del Altísimo Yahweh y su Hijo Yahweh Shai. Si creemos que Dios es el Todopoderoso y el Altísimo, eso significa que nadie es igual a él,
que nadie puede resistir su voluntad, que Él está en control. Entonces, el Señor estaba en control de la negación de Pedro, y lo vamos a ver. Dice, he aquí Satanás, el Señor está usando a Satanás para zarandear espiritualmente a los discípulos, a Pedro. Dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, igual que Satanás pidió a Job para zarandearlo a él, para ver de qué está hecho. Verso 32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y eso ahí, hermanos y hermanas, es realmente lo único que nos salva de ser juzgados por el Señor, de ser juzgados con muerte o juicio por nuestros resbalos, por nuestras caídas, por nuestras maldades. Es la oración de Yahawashi. Es porque Él es nuestro abogado. Es porque Él habla por nosotros. Y no, quizás cometiste un error, pero Yahawashi ha estado viviendo contigo. Y Él habla con el Padre. Intercede por ti. Dice, sí, Señor, yo sé que Él la regó, pero acuérdate que Él enseña caridad. Sí, Señor, vemos que se resbaló aquí. O sí, Señor, vemos que puede mejorar, pero acuérdate que Él guarda su humildad, que Él trata a otros con justicia, que Él está echándole ganas. Y esa es nuestra responsabilidad, hermanos, echarle ganas. El Señor requiere que nosotros le demos todo lo que podamos, que le demos el 100% de nosotros. Aunque eso significa que tu 100% viene con errores aquí y allá. Pero Satanás, siendo que zarandea, él va a usar tus errores en contra de ti, para desanimarte, para que tú pienses, no, yo no soy ni digno de hacer esto. Y no, para que tú pienses, ¿cómo puedo ser yo un profeta del Señor? Porque Satanás anda acusándote en tu mente y apedreándote en tu mente con el propósito de desanimarte para que te des por vencido. Pero esta es la batalla, hermanos, y les imploro por el Espíritu que no se den por vencidos. Alright. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces aquí Yahawashi profetizó. Él le dijo a Pedro lo que iba a pasar antes de que pasara. Le dijo a Pedro que Satanás iba a zarandearlo, que lo iba a sacudir. Alright. Que Satanás iba a intentar eliminar el alma de Pedro. Alright. Pero que luego, dentro de este mismo plan, el Señor dijo, una vez vuelto, alright, porque el Señor no permite que sus justos queden en el suelo, queden en el piso de su error. Dice la Escritura que el justo, aunque se tropiece 7 veces, se levanta 7 veces. Y no se queda en ese error, sino sigues intentando ser mejor, sigues esforzándote para ser mejor. Alright, y el Señor ve eso. Ese es tu sacrificio. Que no, Romanos 12 dice que presentemos nuestros cuerpos, nuestras vidas como un sacrificio vivo. Entonces, esto es parte del sacrificio.
Continuamos, dice verso 33. O sea, aquí un poco más en 32. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, hermanos, a veces pasamos por ciertas situaciones y aprendemos cosas a las malas para que nosotros luego traigamos esa experiencia a nuestros hermanos y hermanas. Para que ahora que aprendimos de nuestro error, podamos fortalecer, motivar, aconsejar a un hermano, advertirle: hey hermano, yo he estado ahí. Y poder darle ánimos a ese hermano. Hey hermano, esto es lo que yo hice para corregir eso. O hey hermano, no te preocupes, todavía hay esperanza de que te corrijas. You know? Dice verso 33, él le dijo: Señor, estoy dispuesto, Salakia, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y esto era el sincero razonamiento de Pedro. Esto era lo que sentía en su corazón, Pedro. Y muchos de ustedes, hermanos y hermanas, se sienten igual. Si son parte de los elegidos del Señor, si son parte de los santos de Yahweh Bashem Yahushai, tú compartes este pensamiento, este sentir, que estamos dispuestos a ir a donde sea por el Señor. Ese es nuestro deseo, de estar con Él siempre y seguirlo y obedecer y confiar en su plan. Verso 34. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Alright. Y que no, el Señor dijo que el que lo niega ante la gente, él negará a ese individuo ante el Padre. Entonces, el error que Pedro cometió, su momento de debilidad le hubiera costado a cualquier otro su posición en el ministerio. Le hubiera costado a cualquier otro su alma. Entonces, ¿cómo es que el Señor le perdonó a Pedro un error tan grande? Dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Alright. Lucas 22 y 54, mismo capítulo, solo estamos bajando a los versos últimos. Y prendiéndole, le llevaron. Arrestaron al Señor aquí. Y lo condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y ahí se cumplió lo que Yahushua dijo que iba a pasar. Pedro fue obligado a cumplir la voluntad del Señor en esta manera. Y espero que ustedes, hermanos, tengan los oídos para oír este mensaje. Y espero que puedan captar el mensaje detrás de esta historia. Esta historia no es una licencia para el pecado, no es una licencia para la maldad o una excusa por debilidad.
Esta lección es para que tú te levantes de nuevo, para que tú te levantes del suelo, para que sacudas a ese pecado y te muevas para adelante y sigas firme. Acuérdate que Yahweh Shai es nuestra misericordia. No estamos aquí ante el Señor siendo juzgados por la ley. No estamos aquí sin alguien que hable por nosotros. El sacrificio que Yahweh Shai hizo es lo que cubre precisamente a estos casos, donde un siervo del Señor sincero comete un error. Y en este caso específico, el Señor permitió que esto pase para enseñar el poder de su misericordia, para que nosotros leamos de esto en nuestros momentos oscuros y nos acordemos de la misericordia del Señor. Y esa misericordia el Señor la enseña para que nos volvamos a levantar, no para que nos quedemos sentados en esa oscuridad. Igual que cuando Yahweh Shai perdonó a esa mujer que encontraron en el acto de adulterio. De nuevo, adulterio merece muerte. Pero Yahweh Shai dijo, el que sea libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, no la apedrearon, porque las palabras del Señor les cortó sus espíritus. Dejaron las piedras y se fueron. Entonces Yahweh Shai le dijo a esa mujer, vete y no peques más. Entonces, cuando el Señor nos enseña misericordia, es una oportunidad para no caer en ese mismo pecado. Alright, so, continuando, verso 50 versos 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y ¿quién de nosotros no lloraría amargamente? Si nos diéramos cuenta que hicimos algo que pensáramos que nunca íbamos a hacer. Y Pedro lloró amargamente porque él se acordó de lo que dijo. Señor, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel hasta la muerte por ti. Entonces él se sentía cortado en su corazón, en su espíritu. Una amargura lo consumía en este momento. Pero acordémonos que este tipo de amargura es el sacrificio que al Señor le agrada. Este momento de humanidad que Pedro tuvo, este momento de duda, de temor, de inseguridad, hasta el punto que negó al Señor porque lo que sintió era real. Esto no lo descalificó, porque el Señor conocía el corazón de Pedro. Y Yahweh Bashem Yahushai conoce a ustedes también. ¿Ok? Ahora, también acuérdense, intenciones no significan nada sin acción. Debemos actuar en nuestra buena intención. Y si cometemos un error, que sea porque lo estábamos evitándolo con todas nuestras fuerzas. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Segunda de Corintios 12:1. Ahora vamos a hablar de Pablo. La espina de Pablo. Alright, so Pedro y Pablo son similar en muchas formas. Igual que nosotros somos similar a ellos. Ustedes, hermanos, deberían verse en estos personajes. Deberían ver que la misma manera que el Señor está trabajando en las vidas de nosotros no es algo fuera de lo normal. Tú no eres el único
que es tentado. Tú no eres el único que comete errores. You know? Y esta conversación es incómoda. No es cómodo hablar de nuestras imperfecciones. Pero si no podemos reconocer estas cosas y hablar de este tema, ¿cómo vamos a movernos para adelante? De nada nos sirviera actuar como si somos perfectos. ¿Ok? Eso nomás dañaría a tu espíritu. Alright, queremos ser honestos con nosotros mismos y con el Señor y con todos lo más que se pueda. Alright, honestidad y humildad te va a cargar muy lejos. Dice 2 Corintios 12:1. Mi jactancia no serviría de nada, sin embargo debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Sí, fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Entonces Pablo no estaba seguro si él físicamente en su cuerpo fue levantado al cielo o si en espíritu, como estilo proyección astral, para hermanos y hermanas que saben lo que es eso. Y yo he tenido esos momentos donde mi espíritu sale de mi cuerpo y puedo ver a mi cuerpo ahí. Puedo ver a mi cuarto y en esta forma de espíritu puedo salir a la calle y hasta volar. Y no era porque intentaba hacerlo, hermanos y hermanas, no se pierdan en eso tampoco, No es un juego eso y no deberías seguir las instrucciones que el internet te puede ofrecer en cómo provocar que eso te pase, Conmigo nunca ha sido intencional. Es una experiencia que el Señor me da de vez en cuando. Pero aquí, en esta experiencia que Pablo tuvo, el Señor lo llevó hasta el tercer cielo, como dijo. ¿Qué es el tercer cielo? Yo no sé. Pablo supo, pero yo no sé. Hay muchos misterios y hay mucho que explorar y mucho que aprender. Alright. Y otro punto, todo este entendimiento de la palabra, el entender las profecías y recibir este mensaje, ese es un regalo de Dios. Ese es un regalo del Señor. Cualquiera no puede leer la Biblia y entenderla como ustedes lo entienden. La gente no tiene la visión como ustedes la tienen cuando leen estas escrituras. Este es un regalo. Y el Señor le dio el regalo a Pablo de poder ver estas cosas. Dice, verso 3, es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. ¿Ok? Y vamos a ir leyendo por qué. Pablo no quería ser orgulloso. Él no quería presumir de algo. Él no quería presumir de un regalo que el Señor le dio. Alright. Y hay muchos individuos que no han visto lo que Pablo vio. Hay muchos individuos que no tienen el nivel de sabiduría que Pablo tenía. No tienen la medida del Espíritu Santo que Pablo tenía. Y estos individuos son bien presumidos y se creen ser un alto sacerdote.
Creen ser grandes profetas, unos santos perfectos. Son una gente orgullosa. So, nosotros no debemos ser así. Debemos tomar el ejemplo que nos está enseñando Pablo. All right. Dice, solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. All right. Entonces, el hecho que Pablo se mantuvo humilde después de esta gran experiencia, de esta revelación maravillosa, el hecho que él mantuvo su humildad no era un esfuerzo que él hizo solo. El Señor lo obligó a ser humilde por su bien. ¿Y en qué manera lo obligó a ser humilde? De la misma manera que obligó a ser humilde a Pedro, por medio de Satanás. Y ahorita lo vamos a leer. Dice, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Right? So, Pablo no tenía una espina física en su carne. Esta espina representa al demonio que Pablo estaba luchando. Pudiera haber sido un demonio de duda. Pudiera haber sido un demonio que constantemente le acuerda de las maldades que hacía. Un demonio que constantemente le dice, tú no eres bueno, tú no eres digno. Acuérdate de lo sucio que eres. Acuérdate de los errores que cometes. Acuérdate de tus pecados. Tú no eres el mejor. Hay otros mejores que tú. Quizá un demonio de ansiedad, inseguridad, lo que sea. Y ustedes, hermanos y hermanas, ustedes tienen espinas en su carne. Y el que el Señor ha puesto ahí por su bien. Y esta espina, como aquí dice, es un mensajero de Satanás, un demonio, un espíritu de parte de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. ¿Qué no te acuerda a ti mismo, hermano? Salakia. Ya no quiero ser así. Ayúdame a ser mejor. Señor, perdóname. ¿Qué no esto se escucha como ustedes? Dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Y cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. De esta manera, nosotros nunca podemos jactarnos o presumir o desarrollar una delusión de grandeza. Así nosotros no desarrollamos un comportamiento orgulloso de, mírenme a mí, yo soy perfecto. Mírenme a mí, y yo lo sé todo. Nadie me puede corregir. Esa es otra cosa, hermanos. Está bien si a veces dices, no sé la respuesta. No sé, déjame investigarlo. Está bien que no sepas todo. No eres el Altísimo. No vas a saberlo todo. En este camino el Señor lo diseñó de una forma que vamos aprendiendo por medio de experiencias. A veces captamos el mensaje inmediatamente.
o antes de que algo pase, nosotros recibimos la sabiduría para evitar el error. Pero a veces el Señor permite que nos caigamos de nuestras caras, aprendamos a las malas y regresemos más fuertes, más sabios, más humildes, más agradecidos. All right, so mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Right. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder del ungido, Yahweh, pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades. Él no está deleitándose en sus errores. No se está deleitando en sus pecados. Se está deleitando que a pesar de sus debilidades, a pesar de lo que sufre, a pesar de los malos momentos, a pesar de los demonios que él tenía que luchar en su mente, el Señor todavía estaba con él. Y las palabras que Pablo decía no eran verdaderas porque Pablo era Dios. Eran verdaderas porque Dios estaba hablando por medio de Pablo. All right. Dice, es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Yahweh. A pesar de los insultos, Yahweh está conmigo. A pesar de mis debilidades, Yahweh está conmigo. A pesar de que a veces tengo hambre, a pesar de que a veces no me alcanza, a pesar de que me persigan y tenga dificultades, como dice aquí, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. All right. Acuérdense, hermanos, que debemos acordarnos. Nosotros no nos vamos a salvar a nosotros mismos. Cada vez que tú te pongas en esa balanza, en esa escala, tus pecados siempre van a ser muy, muy pesados. Tú no vas a poder en tu mente justificarte, yo merezco ser salvo por esto y el otro. Yo merezco una bendición. Yo merezco que el Señor me dé sus revelaciones. Yo merezco sabiduría. Nunca vas a pensar así si eres humilde, si eres sincero, si eres honesto. Y esas calidades son las que el Señor busca en el corazón de un hombre. Honestidad, sinceridad. All right. So, la lucha no termina hasta que el Señor regrese y sean cambiados nuestros cuerpos a los cuerpos nuevos que Él nos prometió. Hasta que este reino sea establecido, esta lucha no va a terminar. All right. Vamos a seguir luchando contra esta carne. Vamos a seguir luchando con demonios. All right. Pero también al mismo tiempo el Señor va a ir fortaleciendo tu fe. Y acuérdate que de lo que sufres y lo que pasas, tus experiencias, no son en vano, hermano. All right. No te sientas extraño. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué? No te desesperes. Toma motivación en que tus experiencias pueden salvarle el alma a otro hermano o hermana. El camino que el Señor preparó para ti, ¿ok? Hay que cerrarlo con esta escritura. El camino que el Señor diseñó para ti te está transformando a ti en un héroe, en verdad. En un salvador, como dice la escritura. So, where is it? ¿Dónde está Salakia? Un momento. Yeah, okay. Abdías 1:21. O deja leerlo en la King James primero. And saviors shall come up on Mount Zion to judge the mount of Esau,
and the kingdom shall be the Lord's. Y subirán salvadores al monte de Sión, para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Right. Esta es una profecía hablando de que van a haber salvadores en nuestra nación de Israel. Yahushai, por supuesto, Él es nuestro Mesías, Él es el ungido, el salvador de todas nuestras almas. Pero ustedes, hermanos, que son parte de los 144,000, ustedes que sirven al Señor íntimamente, ustedes que tienen posiciones de profetas y apóstoles y líderes en el nombre de Yahweh Ba'ashem Yahushai, ustedes son salvadores a la nación también. All right? Y un superhéroe no tiene principios de lujo, no tiene principios fáciles. Son tragedias que forman a un héroe. Las mismas tragedias que forman a un villano. Las mismas tragedias y los mismos dolores que destruyen a la gente y los empujan hacia la oscuridad. Porque mucha gente quiere herir porque fueron heridos. Mucha gente quiere desquitarse y hacer maldad porque a ellos le hicieron maldad. Y nosotros, algunos de nosotros éramos así también. Pero el Señor nos está transformando, nos ha transformado. Y nos ha dado el privilegio de tomar estas traumas y tomar estas malas experiencias y hacerlas producir vida, hacerlas producir algo bueno, hacerlas producir salvación para nuestra gente, para nuestro pueblo. Porque, hermano, tú eres el Salvador en tu casa. Conocemos el orden que el Señor creó. El hombre es bajo Yahushai. Yahushai es bajo Yahweh. Pero bajo el hombre es la mujer y sus hijos. Entonces, tú eres el salvador de tu casa. All right? Porque tú eres la buena o mala influencia en tu mujer y en tus hijos. All right? Tú eres la buena o mala influencia entre tus hermanos. Donde sea que tú estás, acuérdate que tú estás caminando en el espíritu de Yahweh Ba'ashem Yahushai, representándolo. Es una gran responsabilidad, por supuesto, pero sé orgulloso de tu oficina, sé orgulloso de tu puesto, en una forma justa, por supuesto. Sé orgulloso de tu puesto en el Señor. All right? Ustedes, hermanos, son salvadores del monte de Sión. Y sus vidas no son en vano, su sufrimiento no es en vano. Pablo, él se consideraba uno de los peores pecadores. Y tenía buena razón en por qué pensar así. Pedro, él tuvo que combatir sus demonios también. Pero miren, el Señor lo hizo a él la roca de la iglesia. All right? Porque Pedro, al fin del día, era un hombre según el corazón de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Estos hombres eran muy amados por Yahweh Ba'ashem Yahushai. No los eligió por nada. No era un sorteo donde a ciegas el Señor eligió quién iba a servirlo. Él te eligió a ti porque sabe que tú puedes hacerlo. So, Yahweh Ba'ashem Yahushai Barakatam, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.